Es un gusto recibir al secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén, Fernando Spoliansky. Fer, bienvenido a Moshey, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fernando? Buen día para vos y la audiencia. Sí, muy bien. Gracias por esta visita, por aceptar venir a dialogar un poquito del mundo de los números de la ciudad de Neuquén. Cada tanto retomamos esa agenda, con ese doctor asociado de Vaca Muerta, así que vamos a ir por ese lado con el pretexto también que tenemos del presupuesto municipal que el Ejecutivo estuvo enviando al Consejo Deliberante. Contarnos un poco los principales números que están viendo en este momento, complejo, un año más complejo en la República Argentina. Pero cómo va a estar actuando el nivel de ingresos y la situación de financiera y económica del municipio en lo que están previendo hacia el próximo año. Bueno, presentamos los dos proyectos de ordenanza de tarifaria y presupuesto para el año 2026. Son dos proyectos que van de la mano porque la tarifaria te muestra la cuestión impositiva de la ciudad hacia el año 2026 y el presupuesto la ejecución de esos recursos que se piensan recaudar o se estima recaudar. Por el lado de el presupuesto en general es un presupuesto de 557.000 millones de pesos. Este año fue de 408.000. Así que obviamente tiene una pauta de incremento respecto al año próximo y tiene algunas cuestiones salientes. La principal es que tiene la ciudad de Neuquén una baja incidencia de gastos corrientes y tiene una alta incidencia de fondos destinados a obra pública e infraestructura. Un 25% destinado a salarios y un 42% destinado a obra pública e infraestructura. En el medio la diferencia son servicios y por supuesto el financiamiento de organismos descentralizados. Consejo Deliberante, Sindicatura Municipal y Defensoría del Pueblo. El hecho de tener una incidencia tan fuerte destinada a obra pública e infraestructura te muestra el plan de gobierno del intendente Mariano Gaido, es decir, destinar mayor cantidad de fondos, de recursos a la obra pública es lo que te permite darle continuidad a justamente las obras que vos ves en la ciudad, en todos los barrios de la ciudad. Un plan de asfalto de más de 3.500 cuadras, obras de por supuesto, pluviales, el embellecimiento de los espacios verdes y se contemplan obras significativas para el año próximo que son básicamente la primera etapa de la avenida Mosconi y dos grandes obras en el ingreso a la ciudad por el norte en la ruta 7 y por la ruta 22 viniendo desde Cipolletti. Eso en términos viales, digo, de infraestructura vial. Después, por supuesto, hay un montón de obras más que están contempladas en el presupuesto que son los que te permiten entonces llegar a ese 42% destinado a obra pública. Eso es una situación inédita en el país. No hay municipio en el país que tenga la distribución de recursos que tiene la ciudad de Neuquén. Eso es muy bueno porque te permite tener una baja incidencia de gastos corrientes que con una muy buena recaudación de recursos propios sostenemos. Claro. Entonces, los fondos de coparticipación son importantes, pero el 45% de los recursos de la ciudad de Neuquén son recursos propios, son tasas y contribuciones locales. Baja de gasto corriente por mayor recaudación, pero por política fiscal, ¿de qué tipo? También digo, porque generalmente se asocia el gasto corriente a salarios, digamos, ¿no? Sí. Parecía ser que la planta de municipal, no sé qué tipo de incidencia tiene. No se incrementa. Claro, el secreto ha sido no incrementar la planta de trabajadores municipales. Cuando ingresó el intendente Mariano Gaido se liquidaban 3.264 recibos de sueldo y hoy se liquidan 3.264 recibos de sueldo. Eso también es un hecho inédito, ¿no es cierto? Entonces, el haber sostenido el nivel de cantidad de trabajadores y trabajadoras, por supuesto que se produjeron altas y bajas, claro, ¿no es cierto? Eso sí, se produce una baja, automáticamente puedes dar el alta, pero no podés incorporar nuevos trabajadores. Eso fue una pauta que se estableció desde el día 1. Y eso hizo, por supuesto, que a mayores niveles de recaudación tributaria la incidencia sea menor. ¿Por qué mayores niveles de recaudación tributaria? Porque incorporamos en estos casi 6 años, ahora en diciembre van a ser 6 años, 25.000 nuevos contribuyentes en la ciudad, que tienen que ver con edificios no declarados, loteos no declarados, el haber hecho una fiscalización en toda la ciudad y había gente que no tributaba, que no pagaba. Entonces, eso nos permitió tener mayores niveles de recaudación tributaria y un buen nivel de cobrabilidad que es el del 80%. Bien, y me imagino también gente que viene a quedarse, o pymes que se fundan y habilitan, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Decías, suba 25 puntos año a año del presupuesto, aproximadamente. Sí, más o menos, sí, exactamente. ¿Real cuánto? Digo,
menos inflación. Quitaba el efecto de la inflación. Exactamente. Bueno, hay que ver cuánto terminamos ahora la inflación, pero si suponemos que va a ser del orden del 30%, más o menos en términos reales vamos a estar igual. Está bien. No va a tener un crecimiento significativo. No. Lo que sí hemos hecho es, que esto es muy importante para el sector, sobre todo para la industria, hemos quitado 2 tasas, una contribución y una tasa de la licencia comercial, que afectaba muchísimo al sector industrial y comercial de la ciudad, que era la contribución plan forestal y habitacional y una tasa de residuos comerciales. Eso se quita para el año que viene. ¿Era muy cara? Operaba como una sobretasa de la licencia comercial. Ah. Entonces realmente encarecía el costo impositivo que vos tenías, sobre todo para las grandes empresas. De la industria, muchísimas que por supuesto recibimos las quejas pertinentes. Sí. Entonces la decisión del intendente fue para el año próximo quitarlas, eliminarlas, bajando la presión tributaria de la ciudad. Y eso es muy importante porque eso realmente son recursos que se vuelcan o se reinvierten dentro de la actividad. Y va a generar realmente una ayuda, un acompañamiento al sector. Y 2 o 3 números que nos expliquen la recaudación o los recursos de los que va a disponer en la proyección que están haciendo allí, que mandaron al deliberante para el 2026. Digo, incidencia de regalías, fondos de impuestos, de tasas municipales, cuestión de toma o no de crédito, pago de deuda. Contanos un poco eso. El municipio no tiene deuda, no tiene previsto tomar deuda, no fijamos ninguna pauta de endeudamiento para el año próximo, porque la verdad es que las obras y las infraestructuras se hacen con recursos propios. En términos financieros, si me preguntás, yo te diría que sería mejor tomar un crédito en un organismo multilateral al 3-4% y financiarla, porque una obra que vos hacés de gran envergadura, te digo, por ejemplo, la Mosconi, es una obra que se va a perpetuar en el tiempo. Entonces, en términos financieros, es una buena decisión tomar un crédito a 10, 12, 15 años, porque exactamente, pues se amortiza solo y rápidamente y lo pagan las generaciones futuras. Ahora, eso dicen los manuales. Después, en la realidad, la ciudad de Neuquén tiene autorizado un endeudamiento de 75 millones de dólares, que fue en el año 2020, apenas asumió Mariano Gaido, pero nunca se tomó porque las condiciones del mercado nunca fueron favorables y porque los municipios necesitan la autorización del gobierno nacional también para endeudarse. Entonces era muy complejo y no hacía falta y no se tomó. Ahora, para el año 2026, 45% de los recursos son tasas y contribuciones locales. Esto es licencia comercial, patente, retributivo, cementerio, publicidad y propaganda, todas las tasas locales. Eso es altísimo, Fernando. 45% de recursos propios es altísimo. Y el otro 55% son fondos de coparticipación, que ahí adentro tenés coparticipación nacional de impuestos, lo menos, 8%, coparticipación provincial de impuestos, ingresos brutos, sellos e inmobiliario, que es del orden del 20%, de ese 55%, y regalías hidrocarburíferas, que ahí sí tienen una incidencia del 35% sobre ese 55%. ¿Está? Serían regalías, segundo ítem de mayor petroleras, de mayor recaudación detrás de la recaudación propia. Exactamente. Bien. Después de la recaudación propia, las regalías hidrocarburíferas, que por supuesto, eso lo conoces bien, depende del nivel de producción y del tipo de cambio y del precio del barril. Tendería... teniendo en cuenta esas variables, tendría a pensarse que eso va a ir en incremento en los próximos años. Obviamente está la cuestión del Brent, el precio y a cuánto venda Neuquén o las empresas. Exactamente. Lo que hemos observado en este año en particular es que se ha ido incrementando mes a mes. Ha tenido que ver con los niveles de producción y, ojo, el tipo de cambio en términos reales, porque el dólar atrasado a veces tiene un efecto negativo en la liquidación de las regalías. Entonces, ojo eso, y por supuesto el precio de corte al que le liquidan a la provincia de Neuquén. Porque el Brent, $55. Claro, pero el Brent está a 63. 63. Bueno, ¿ves? Entonces hay una diferencia ahí, que es toda una discusión esa de los descuentos esos, ¿no? Porque tenés las retenciones. Sí. ¿Y qué otros 8%. 8 puntos. Bueno, está bien, pero y después tenés otros costos que son... A cuenta de futuros aumentos. No se sabe muy bien. Sí. Y si preguntás mucho, tampoco encontrás. Pero bueno, está bien, nosotros tomamos las pautas macrofiscales que estableció Nación y provincia. Sí. Las mismas, 10.1% de inflación anual
y 1.423 el tipo de cambio. Eso es rarísimo. Parecía una brecha demasiado contenida Sí. si mirás diciembre del 2026, Claro. ¿no? Sí. ¿A cuánto va a estar el dólar? Digo, No, sacá no se puede la saber. bola de cristal Pero, y tira un número. no se puede saber, pero hoy está en 1.450, Sí. 1.435, no sé Sí. cuánto terminó el viernes, ayer, pero 1.423 no va a estar. Como que nadie le cree al No. gobierno nacional. En Y ese sentido, 10.1 de inflación tampoco. 10.1 tampoco. No, porque si viene viajando al 2%, eso te da una inflación anualizada del 30 más o menos. Sí. Bajarlo a 10 puntos es dificilísimo. Todas las consultoras estiman que el año que viene va a estar más bien cercano a los 20 puntos la inflación que a los 10.1 que estableció el gobierno Sí, nacional. sí. Bueno, y ha sido motivo también de discusiones esta semana en Neuquén en el diálogo entre los gremios estatales y la Claro, provincia, por la pauta salarial. que agregan es que en el presupuesto 2026 tiene Sí. esa pauta A macro nosotros también. nos toca en marzo esa discusión porque tenemos un acuerdo con el gremio Citramune que tiene vigencia hasta marzo 2026. Así que en marzo o antes, por supuesto, va a haber que establecer un nuevo acuerdo salarial de carácter anual, que es lo que venimos haciendo con el gremio Citramune, pero por supuesto que siempre la pauta que toma provincia es importante. Claro. ¿Ustedes también tienen actualización por IPC trimestral? Sí, igual. ¿Y qué están viendo? Bueno, ¿Puede ser que sea otra cosa o van por ese camino? Bueno, puede ser que sea otra cosa, pero a mí me da la impresión que no ha sido una mala elección el ajuste por IPC trimestral, digamos, ¿no? Da previsibilidad tanto a los trabajadores y trabajadoras como al Tesoro Municipal en este caso, ¿no? Vos ya sabés que cada 3 meses tenés ajustes por IPC, más o menos sabes por dónde viene, será el 2, 2,1, 2, es el promedio entre Neuquén y Nación, el nuestro, así que Claro. será más o menos 2,1, 2,2 mensual. Bueno, más o menos tenés una previsión. No sé, salirse de esa pauta yo no la veo fácil. No sé provincia cómo terminará su acuerdo salarial, pero no la veo sencilla porque la pauta que establece Nación del 10.1 es de difícil cumplimiento. Entonces... Y el dólar también. Y el dólar sí, también. da la sensación, ¿no? Y es el análisis que se puede hacer. Digo, la cuestión política tallando y la necesidad de que los Lógico. gobiernos den una señal para que no se dispare más. Digo, haya también, es un efecto, entre comillas, inflacionario, esa mayor disponibilidad de recursos. Bueno, ese Sí. ajuste que se viene dando. Sí, de que en términos de la visión del gobierno nacional, claro. Claro. Por eso establece la pauta del 10.1 y dice no se me mueva nadie del 10.1 en ningún ámbito del Estado, Claro. en términos de incremento salarial, ¿no? Entendiendo que el dinero, efectivamente, la velocidad del dinero produce inflación. Pero no pasó. Eso de que No. haya menos plata en la calle, entre comillas, Sí. y que eso se trasladara a Claro, una menor inflación. que justamente, No, bueno, ¿no? yo escribí un libro. Te iba a preguntar de eso. No, porque- ¿Qué pones ahí? ¿Qué pones Claro, ahí? eso te iba a decir, que escribo sobre eso. Y hay un capítulo de la inflación, por supuesto, no podía no estar en un libro de economía, de Sí, divulgación. claro. Dólar también. Dólar, obviamente, economía bimonetaria, bueno. Pero en el de la inflación, como está despojado de cuestiones ideológicas o políticas el libro, porque me parecía que tenía que ser así Es para clave. que el lector forme opinión crítica, Claro. lo que explico ahí es que la escuela monetarista o la austríaca, ahora que está de moda con el presidente Milei, efectivamente, ¿qué es lo que dice Milei? La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, Claro. ¿no? Que es lo que decía Milton Friedman hace muchísimos años atrás. Yo ahí digo, miren, efectivamente dicen esto, pero hay gente otras escuelas de la economía que dicen que no, que es multicausal. Y entonces yo digo, miren, en la Argentina efectivamente hubo un apretón monetario, fiscal, un ajuste fiscal poderoso, tremendo, y un apretón monetario. Y sin embargo la inflación viaja al 2%. Quiere Sí. decir que algo más hay. Ahí. Lo deslizo en el libro para no decir, yo creo que es otra No, cosa, claro, pero claro. me parece que sí, yo coincido con vos. Ojo, que hubo como un apretón monetario, Fuerte. la gente no llega a fin de mes, por lo menos fácil y en la mayoría de las familias, y sin embargo los precios viajan al 2%, que es altísimo, una Es inflación del altísimo. 2%. Sí, nosotros medio, entre comillas, la festejamos o Claro, la y destacamos porque venimos del 20, 25. Claro, veníamos del subsuelo 7, estamos en el subsuelo 2 y nos parece Sí, me bárbaro. parece bien. Y el tema es que, claro, después el tema no deja de ser político a la hora de cuando te sentás con un sindicato Absolutamente. o para discutir salarios o cuando Totalmente. decís, che, ¿cómo hago mis números para Exacto. la obra que estoy proyectando el año Tal que cual, tal cual. Estamos con Fernando Spoliansky, secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén, hablando de economía, obviamente. ¿Cómo se llama el libro? Economía paso a paso, Editorial. Galerna. La encontramos en todo todas el las país. librerías, en todo el país, sí, tiene mucha distribución. Sí. Fue todo un tema el título porque
intentamos varios títulos antes y estaban todos registrados. No es fácil. Vos sabés que el mundo editorial es un mundo es dificilísimo. Sí, Yo aparte no lo conocía. Y probamos 10, 12 títulos antes y no. Y cuando llegamos, la editorial me dijo, bueno, vamos con economía paso a paso. Pensé en Mostaza Merlo, ¿te acordás que decía paso a paso el campeonato de Racing? Sí, me acuerdo. Y digo, che, pero ¿no lo tiene registrado? Y tiene registrado paso a paso. Él lo tiene registrado la frase paso a paso. Muy bien. Pero no economía paso a paso. Así que la editorial me decían en broma, bueno, si Mostaza Merlo llega a decir economía paso a paso, tenés que ir a reclamar. Raro igual porque son esas frases que vos decís, vienen hace 300 años. Sí, pero bueno, fue y pero dijo, lo tiene registrado. Dijo y no. Bueno, sí. Hay gente que hace eso, ¿eh? Sí, Te escucha o decís, o alguien dice algo interesante, va y lo registra. Pensaba pensaba mientras contabas todo esto en que somos como especialistas a la fuerza, entre comillas, digo, como no me imagino a alguien, voy a utilizar el ejemplo de, ¿cómo es el Capusotto? En Oslo esto no pasa, pero la cena familiar en una ciudad de Finlandia, hablando de inflación o de... No creo, no me la imagino. Acá hace falta que la gente entienda un poquito más lo que está pasando, ¿no? Justamente la iniciativa del libro es ese, ¿no? Es un libro de divulgación, es un aporte para la charla familiar, para pelearse con más datos. Con los amigos, sí, es con eso. Te da un marco más o menos teórico de por dónde viene la cosa, ¿no? Tiene una primera parte de principios de economía, entonces vas a encontrar todas las escuelas de la economía, vas a encontrar qué es la inflación, qué es el déficit fiscal, qué es el Banco Central, un montón de cuestiones más conceptuales y después sí hablo de la historia económica argentina de los últimos años. Bien. Fernando, queríamos hablar con vos también de este momento de Vaca Muerta, un poquito lo estabas deslizando cuando te preguntaba esto de la incidencia en la cuestión presupuestaria, ese rango muy importante y sustancial de la economía de la ciudad vinculada a los fondos que ingresan por esa coyuntura. Sí. Pero bueno, estamos hablando ya en décadas y está bueno ir de buenas a primeras CEOs, gobernadores, intendentes, sobre todo acá en Neuquén, plantean esa proyección, ¿no? Esto claro. Vamos en este camino. Afortunadamente se están cumpliendo esas cosas que se proyectan, o al menos en los últimos 5 años, y eso está bueno también, porque siempre nos pasamos hablando de cerremos de acuerdo y va a estar bueno, pueden pasar cosas. Bueno, hubo algo de eso y sucedió. Sí. ¿Qué mira a tener respecto de la ciudad de Neuquén? 5, 10 años, 10 años, vamos a ir un poquito más allá. Digo, ¿hacia qué economía está yendo la capital provincial, la ciudad más grande de la provincia? Eje central de logística, de servicio, etcétera. Sí. Contanos un poco esa mirada como para arrancar con ese tema. Bueno, a ver, por supuesto que conversamos mucho en el municipio al respecto. Yo creo que la ciudad de Neuquén es la capital de Vaca Muerta. Más allá de que no está la situación operativa en la ciudad de Neuquén, que se produce que sería Añelo, claro. Yo creo que Neuquén sí es la capital. Y lo fundamento en el sentido de que Neuquén es un gran centro comercial, industrial, pero ya está incorporando algunas otras cuestiones. Por ejemplo, está previsto para el año 2026 en el nuevo ejido municipal establecer un nuevo parque industrial de 1000 empresas. Vos no sabés la demanda. 1000 empresas. 1000 empresas. Entonces, la demanda que hay, digo, de gente que consulta, claro. Entonces, vos ahí observás que las empresas se quieren radicar en la ciudad de Neuquén. Después, por supuesto, las cuestiones operativas las resolverán en Añelo o en Rincón, en donde sea, pero se quieren radicar en Neuquén. ¿Por qué? Porque acá tenés todo, ¿no? Claro. Entonces, la infraestructura tiene que ir acompañando ese crecimiento que tiene Neuquén. De la cantidad de personas o familias que vienen a la provincia, la mayoría, primero que ingresa por Neuquén, porque la terminal está por acá. Las rutas principales entran por Neuquén Capital. El aeropuerto lo tenemos nosotros. Entonces, obviamente se produce un desgranamiento entre la gente que ingresa a la provincia, que se queda en la capital y después continúa hacia otros lugares. Entonces, la mayoría se queda en Neuquén Capital. Y eso hay que resolverlo con infraestructura. Hay que pensar cómo se va a trasladar esa gente, dónde va a vivir, cómo se va a atender en un centro de salud, dónde van a ir sus hijos a la escuela. Es decir, hay que pensar, hay que planificar esa ciudad de Neuquén a 20, 30 años para adelante con una cantidad de gente impresionante. Neuquén crece 4 veces lo que crece la Argentina en términos de Producto Bruto. ¿Está? Y aporta el 4% ya hoy al Producto Bruto Interno del país. Es la 5ª economía del país, la provincia de Neuquén. Una locura. Eso es tremendo. Y si uno lo proyecta, claro, y si uno proyecta la fuerza exportadora que va a tener, si uno proyecta
que le da infraestructura, digo, de desarrollo, de transporte a los hidrocarburos, tanto en petróleo y en gas, digo, ahora con los oleoductos y los gasoductos y demás, bueno, por supuesto que es tremendo el crecimiento. Y si uno lograra agregarle valor, esto de la industrialización en origen que se discutió tanto, es un tema muy interesante, pero eso ni que hablar, eso le agrega pero un potencial tremendo a la provincia, pero dentro de la provincia yo creo que la ciudad de Neuquén tiene un rol preponderante por lo que es hoy la ciudad de Neuquén y lo que proyecta ser. Esto que nos decía Fer de la capital de Vaca Muerta, sí, es Neuquén. Es una consideración mía, ¿no? No, pero además, claro. Digo, por supuesto, sí. No quiero entrar en discusión con... El debate con Añelo. Con Añelo, no. Digo, es una visión que, por la experiencia, por cómo, esto que te comentaba, un nuevo parque industrial de 1000 empresas en la ciudad de Neuquén, en el nuevo Égido, sí, que es camino a Marimenuco, ¿viste? Que son 8000 hectáreas nuevas que incorpora la ciudad de Neuquén. Ahí va a haber un parque solar, un parque industrial, el nuevo centro ambiental. Y vos ves la demanda, la consulta que hay de empresas, sí, muchas de Neuquén, pero muchas foráneas, muchas de afuera. Entonces vos ahí decís, bueno, indudablemente que la gente está mirando, observando Neuquén como futuro de inversión. Y son básicamente empresas de servicios, pymes, empresas de servicios. Claro. Bueno, no son las grandes operadoras que, por ejemplo, esa es otra cosa que, mira, que no dijimos. El polo científico-tecnológico en la ciudad de Neuquén, eso es realmente un acierto impresionante, porque eso es la economía del conocimiento, es una nueva economía en la ciudad de Neuquén. Fíjate cómo YPF va a poner allí su escuela de oficios, digamos, por decirlo así, no es así, sí, yo lo vulgarizo un poco, pero... Las capacitaciones vinculadas a Vaca Muerta. Exactamente, digamos, las va a poner ahí, y digo, están en Neuquén Capital. Bueno, nada, sin entrar en un debate... No, por supuesto, está bueno decirlo, y a priori se ve así, digamos, la verdad que vamos a Añelo muy seguido y es impresionante lo que está creciendo. Tremendo. Pero, por supuesto, servicios, disponibilidad hotelera, infraestructura, por supuesto, es Neuquén la ciudad faro en ese sentido y viene ocurriendo así. Bueno, por eso la necesidad de la infraestructura también, ojo, digo, las rutas. Desarrollar eso más ecuánimemente. Pero por supuesto. Claro. Esto te pone presión en todos. Está buenísimo el problema. Yo digo siempre el buen problema para tener. Sí. Después, claro, el que lo mira de afuera, el que es periodista o el que es vecino de la ciudad. Esto de entran recursos de una manera constante y hasta creciente por momentos del mundo Vaca Muerta. Expansión de la demográfica que en términos de gestión estás en el ojo huracán todo el tiempo, digamos. Esto de asfalto, ni hablar. Te corre el arco permanentemente. ¿Cómo está actuando eso en términos de crecimiento, de infraestructura que vos necesitas hacer sí o sí, al margen de lo que vos proyectes, etcétera? Esto, Neuquén no funciona así, un crecimiento, no sé, ¿se puede decir esto? Año a año, no funciona, digo. Tiene que responder... Sí, colapsa, si no. Tiene que responder con... De determinado modo a esa cuestión demográfica. ¿Se puede cuantificar? ¿Qué número se le puede poner? Yo creo que por supuesto que tiene que acompañar, eso desde luego, ¿no? Si no colapsa inmediatamente la infraestructura. Neuquén, por ejemplo, en los últimos 6 años, en lo que va de la gestión del intendente Mariano Gaido, se han entregado lotes con servicios, viste que es una política que ha diseñado a través de un Instituto Municipal de Hábitat y Urbanismo. Se han entregado 6 nuevos barrios en la ciudad de Neuquén. Obviamente que después de entregar el lote con servicio, vos después tenés que ir con... Otro barrio más. Otro barrio más y el servicio del municipio. Claro. Porque si pasa el asfalto, tenés que ir con el barrido. Si hay gente ya viviendo, tenés que ir con la recolección de residuos. Claro, te genera erogación, digamos. Exactamente. Inversión o gasto. Exactamente. Entonces, tenés que tener esa previsión. Cada vez que se diseña un loteo con servicio, un barrio nuevo en la ciudad, decimos, bueno, ojo, que esto nos va a incrementar el costo del servicio de recolección de residuos, el barrido de calle, ojo con el centro ambiental porque se nos va a colapsar, entonces ya está pensado armar un centro ambiental nuevo en ese nuevo ejido para 50 años, porque el que está actualmente tiene 3 o 4 años más de vida útil. Claro. Tenés que pensar a futuro, pero una manera tremenda. Y por eso el destino del recurso mayoritariamente en obra pública e infraestructura tiene que ver con eso también. Tiene que ver cómo uno acompaña ese crecimiento demográfico de la ciudad, que la verdad es que nosotros lo cuantificamos en términos de pesos, pero no sabemos bien, o sea, tenemos una aproximación de cuánta gente viene, se radica, se queda. ¿Cuáles son esos dos indicadores? A ver, es la de ustedes. En términos de pesos,
Nosotros este año vamos a terminar ejecutando en obra pública aproximadamente unos 160.000 millones de pesos. Y para el año próximo se prevén aproximadamente unos 240.000 millones de pesos. Entonces tenés ahí un incremento, tenés un incremental significativo de lo que destinás a obra pública e infraestructura. ¿Qué son 20 puntos de presupuesto? Más o menos. Y en términos de instalación de personas o de familias, nosotros calculamos unas 20 semanales. ¿Familias o personas? Personas que llegan... vienen originalmente el padre, la madre, el titular a ver qué pasa, y después viene la familia. Claro. Eso más o menos 20 semanales. No se sabe, te estoy haciendo preguntas para por ahí las conoces o por ahí no. Digo, hay datos que también manejan otros estados de la provincia nacional, pero digo, de esos 20 que vienen, ¿se quedan 10, 5 o...? En Neuquén Capital, ahí está, te iba a decir que el 70% de los que vienen, o sea 14, se quedan en Neuquén Capital. Pero porque llegan a Neuquén Capital. Entonces, el dato, fíjate que el dato, más allá de seguramente provincia, lo debe tener mejor relevado que lo que podemos tener nosotros. Pero nosotros el dato lo tenemos de la terminal de ómnibus, de las rutas, viste, de los accesos, viste que están los portales de acceso. Nosotros vemos ahí 7 de cada 10 patentes que ingresan en la ciudad de Neuquén son de otra ciudad. Claro. Y no son de Cipolletti, Centenario, sí. 70% de los coches que circulan en Neuquén no son de Neuquén. No son de Neuquén. No están radicados en Neuquén. Entonces nosotros siempre decimos, che, o no lo patentan acá y no nos pagas la patente y busquémoslo, o son de afuera. Entonces, muchos son, por supuesto, de Centenario, de Plotier, de Cipolletti, de Fernández Oro, Cinco Saltos, digamos, que es la gente que vos decís, bueno, viene a trabajar, viene a estudiar, viene a algo, y vuelve a la noche. Claro. Pero no, muchos son que entran y no vuelven a salir, y lo tenemos cuantificado Tucumán, con Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Salta. Mucho del norte. Y mucha gente a través de la terminal de ómnibus y también muchos a través del aeropuerto. Entonces, todo eso lo tenemos cuantificado. Y es este dato que te da que es impactante, porque vos decís, bueno, ¿cómo planifico una ciudad de acá a 10, 15, 20 años para que contenga toda estas familias, estas personas que después van a tener que estudiar, que trasladarse en un transporte público, que atenderse en un centro de salud, bueno, todo lo que implica. Pagaban ¿quién era? Darío Díaz, creo, el ex intendente de Añelo, pagaba pasajes de vuelta en gente que quedaba bollando, porque, bueno, no era tan fácil y no es tan fácil entrar a la industria del gas. Acá, fíjate que hubo momentos en donde la gente quedaba viviendo en la terminal, mucho tiempo. Mira. ¿Viste? Entonces también había que ver ahí qué se hacía. Claro. Es todo un tema, realmente me excede a mí, no soy idóneo en el tema, pero bueno, es un tema que hay que atender, sin creo dudas. Creo que sí. La cuestión social es importantísima, ¿no? Es clave y ha sido parte de la agenda de ustedes también, digo, del intendente y en conjunto con la provincia, ¿no? Pienso porque así como hablas de, bueno, cuánta gente entra y obra, no sé, y lo que se ve es, che, una cuadra más de asfalto o no, llega servicio o no al barrio, tal cual. Tengo un desagüe que me está estragando la calle, etc. Digo, los que más o menos vivimos en un ámbito más o menos privilegiado, entre comillas, de la ciudad. Pero después está cuestiones básicas en las que ustedes también se metieron. Digo, el intendente se metió, Mariano Gaido. Sí. Y bueno, te toca también porque hubo aportes de eso, digo, la apuesta educativa, digo, ¿no? Por ejemplo. Sin duda, bueno, la apuesta educativa, el boleto estudiantil gratuito para estudiantes, el kit escolar, que es una mochila, un guardapolvo, los útiles propiamente dichos, eso se entregan 60.000 por año. Es muchísimo. Los loteos con servicio, la política habitacional, nunca el municipio se había involucrado en la política habitacional en la provincia de Neuquén. Recuerdo los planes federales de arranque, pero medio pues estaban los fondos financiados nacionales. Financiados por Nación. Claro. Que después cuando dejaron de ser financiados fueron un quilombo. Fue un lío, sí. Hay un barrio acá en la ciudad de Neuquén. Eso es una política, es una decisión política, digo, pero tenés que tener los recursos. Sí. Entonces tenés que sostener, financiar. Es cierto, el Instituto Municipal tiene una recaudación propia del 90%. Eso es... Paga mucho la gente. Mucha gente tiene mucho recupero, pero porque obviamente hace gestión también de cobranza, claro, ¿no? de recupero. Pero efectivamente se retroalimenta el Instituto Municipal. Eso es buenísimo. Y 9 de cada 10 están al día con el pago de su cuota. Estamos condenados a los precios de Neuquén en esa economía de enclave petrolero. ¿Escribís de eso en tu libro o no? Sí, lo puse también. Digo, esto de, bueno, pienso en el sector inmobiliario, pienso
precios elevados porque supuestamente hay valores de más altos en los salarios. A ver, o es un fenómeno que dice, hay algo de eso y hay mucho de avivada. Hay un poco de todo. En la formación del precio hay un montón de variables y conceptos, pero uno es la convalidación del mercado. La convalidación del mercado tiene que ver con el nivel de ingresos de las personas. ¿Qué es la convalidación del mercado? Pongo un precio determinado, el inmobiliario, los alquileres, ¿por qué son más altos en Neuquén que en Córdoba, por ejemplo? Sí. Porque la convalidación del mercado, el que te va a alquilar un inmueble, un departamento, de un dormitorio en Neuquén a 1.000.000, 1.200.000 en el centro de la ciudad, y en Córdoba el mismo departamento en el centro de Córdoba o Nueva Córdoba vale 600.000, 700.000, 800.000. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el nivel de ingresos que tiene la persona en Neuquén le permite convalidar el precio de 1.200.000. O sea, el lo mercado puede pagar. nosotros convalidamos ese precio, digamos. Sí, el mercado convalida el precio. Es una variable. Es una variable. Es una variable. Otras, por supuesto, es la concentración de la oferta. Cuando vos analizás el mercado inmobiliario en Neuquén y te das cuenta que los desarrolladores no son muchos. ¿Cuántos hay? Sí, 12, 14, no más. Claro. Cuando ves una torre, decís, ¿y esta torre? Es de El que está haciendo a 6 cuadras y es otro. el que, claro, exactamente. Entonces hay una concentración de la oferta muy fuerte. Y ahí es donde vos decís, che, ¿y esa concentración cómo juega en la fijación del precio? Sí. Y es más fácil porque Son vale los todo mismos más o dueños. menos lo mismo. Atendido por los mismos dueños. Exactamente. Ahora, fíjate que el loteo con servicio ha hecho mucho en la regulación del precio de la tierra. Ahí sí. Porque vos ya accedés. Pusiste otro valor. Y pusiste otro valor. Un valor mucho más accesible, que lo paga la gente en cuotas. Uh-huh. Por eso ves, cuando vas a ver quién adquirió el loteo social con servicios en la ciudad de Neuquén, te das cuenta que es gente de clase media. El que pagaba el alquiler de ese edificio Tal cual. concentrado, digamos. Exacto. Entonces, adquiere el lote con servicio y después construye como puede. ¿Viste? Por autoconstrucción. Claro. Va, compra, vende el auto, pide plata. Va ampliando. Exactamente. Y es un valor agregado en la economía de la ciudad tremendo, ¿eh? Porque esa gente compra en corralones de acá, compra en hormigoneras de acá. O sea, se produce un efecto en la economía muy significativo. Bueno, te iba a preguntar por la construcción, pero digo... te doy un dato, a ver. Hablando de eso. Neuquén tiene un programa que se llama Habilitá Gratis, que vos los primeros 6 meses de licencia comercial no pagás nada y no pagas ninguna tasa de habilitación. También lo puso el intendente Mariano Gallo, ese programa. Desde que está el programa, que es en noviembre del año pasado, a este noviembre, un año, 1.000 licencias comerciales nuevas. ¿Y antes a qué ritmo venían dándose? ¿Mucho menos? Más o menos 400. O sea que se duplicó la velocidad, Sí, digamos. entonces, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, está bien, ponele el incentivo fiscal, Sí. que 6 meses. Ponele el registro de gente que no tenía licencia y dijo, bueno, ya que es gratis, 6 meses no pago, me voy a registrar y me pongo en la formalidad. Claro. Pero también hay mucho de gente nueva que vino e invirtió. Sí, Muchísima. Ese incentivo, ni hablar. Exacto, y hay mucho de ferretería, corralón chiquitito. Entonces vos ahí mirás y decís, che, pero ¿y por qué viene una ferretería, un corralón a ponerse? Y bueno, porque mirá, hay 6 barrios nuevos, Claro. esa gente está empezando a construir. Estamos hablando con Fernando Spolansky, secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén, hablando de los números de la ciudad en términos presupuestarios. Se viene el debate, la discusión ahí en el Consejo Deliberante. O sea, no hay mayores escollos para que avance eso en el Consejo Deliberante. ¿Alguna modificación? Sí, ¿Alguna por propuesta? supuesto. Ya fuimos, mirá. No el presupuesto nacional de hace... No. Mirá, ya nos Consenso. convocó la Comisión de Hacienda y Presupuesto nosotros, el área de Finanzas e Ingresos Públicos, convocó ayer al subsecretario de Hacienda, Juan Duto, para debatir el tema presupuestario propiamente dicho, y ahora va a convocar a Alejandro Nicola por la parte de obra e infraestructura y a Santiago Morán por la parte de servicios de la ciudad y a Marco Zapata del Instituto Municipal. Entonces fíjate cómo la Comisión de Hacienda va convocando, se sacan las dudas, consultas, inquietudes y demás, y después por supuesto los concejales son los que aprueban el presupuesto y tienen la facultad de incorporar o no, modificar y demás. Eso se da en el debate legislativo y está bien, así es. Está pensado así en términos constitucionales. Ni hablar. Bueno, estuvimos hablando de muchos temas, de cómo el Brent moviliza parte de la economía argentina, Sí. También, los altos costos, o sea que somos nosotros básicamente o sea, hay un estímulo estatal o hay regulaciones o marcos normativos que, digo, porque esta queja histórica del neuquino medio o sea, pues también ves la especulación, o sea, vas a comer a San Juan y decís, ¿por qué el plato de bife con ensalada? Sí, me o sale provincia de Buenos Aires. 2 veces menos. Sí, 3 veces tal cual.
hay una convalidación que es esencial, que es cómo nosotros nos posicionamos ante el precio de un producto, los valores medios de los salarios neuquinos, es como que dicen, bueno, sí, está caro, me están sacando un 10 puntitos de más, pero va y lo paga la gente. Hay una convalidación en el mercado de la fijación del precio que efectivamente el del restaurante dice, che, si lo puedo vender a 15, pues lo voy a vender a 10, y capaz que el costo es 5, el mismo de San Juan. Pero convalida el mercado el precio por el nivel de ingresos que hay. Ahora es cierto que no todo el mundo tiene sueldos de petrolero, para ponerlo más sencillo. Sí, claro. Y que también los petroleros se quejan porque no son los mismos, en términos relativos, tampoco no son lo igual. mismo. Claro, pero por supuesto, todo el mundo perdió poder adquisitivo, aún en los niveles más elevados de la pirámide salarial. Entonces, bueno, se da eso. Y después el 60% de la economía de Neuquén proviene del sector hidrocarburífero. Estás hablando de la ciudad de Neuquén. De la provincia, el 60% de la economía, no solo de la recaudación. El Producto Bruto Geográfico de Neuquén, el 60% tiene relación con los hidrocarburos. Bueno, ¿qué 6 de cada 10 pesos. No sé, tenemos 20, 30 años, hay ventanas de oportunidad del mundo oil and gas para todos los gustos, casi, pero te dicen, che, hay que desarrollar Vaca Muerta en 20 años, 15 años por el petróleo, después el gas para la transición. Y en el mientras tanto... Hay que diversificar. Pero yo lo vengo, no te he hecho la culpa. Sí, lo venía escuchando. Me acuerdo planes, Neuquén 2020, me acuerdo cuando entré a hacer periodismo. Maravilloso. Y decían el 2020, no sé qué. Y bueno, pero hay que retomar esa agenda, Fernando, no hay otra. Hay que diversificar. Mirá, la ciudad de Neuquén, yo puedo hablar por la ciudad, no puedo hablar por la provincia, pues no estoy. Claro. La ciudad de Neuquén, fíjate la economía del turismo en la ciudad de Neuquén. La inversión en el paseo costero, 34 kilómetros de paseo costero. Todos los paseos que hay sobre la barda. Realmente hay un nivel de inversión en términos turísticos enorme. La gente en Neuquén, esto lo dice la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, en Neuquén el grado de ocupación los fines de semana era del 20-25%. Estamos en el 65%. El nivel de ocupación los fines de semana en la ciudad de Neuquén. Todo el año, promedio anual. Promedio. Es mucho, ¿no? Es muchísimo. Y fíjate cómo pasamos en 6, 7 años del 25% al 65%. Entonces, tiene que ver con la inversión en infraestructura turística que vos haces y en el desarrollo que haces. Economía del conocimiento. El polo científico-tecnológico, acordate, eso va a ser un boom. Ya lo estamos viendo, sí. Ya lo estamos viendo. Ahí van a confluir universidades que ya están, YPF. Por supuesto hay un desarrollo de 2 grandes empresas que están ahí ya funcionando, trabajando, que son las que dieron el puntapié inicial, del sector privado, porque eso es una iniciativa público-privada. Entonces, fíjate cómo el sector privado invierte cuando se generan las condiciones favorables de seguridad jurídica y estabilidad en la ciudad, ¿no es cierto? El polo científico-tecnológico tiene incentivos fiscales por 15 años. Eso también es una política de Estado. Mucho. Cuando vos le decís, che, vení, invertí en el polo científico-tecnológico en 15 años, no te voy a cobrar impuestos o te voy a mantener la situación estable en todos los tributos, no te voy a aparecer con un tributo nuevo dentro de 10 años. Eso también tiene que ver con el nivel de inversión. Hay esas continuidades, ¿no? Obviamente. Y ahí, bueno, ahora va a venir un tercer edificio, hay 2 actualmente, en uno está, las 2 empresas que mencionamos, que son Cima y Sancor, en esa sinergia entre las 2 empresas. En el segundo va YPF y en el tercero va toda una cuestión de biotecnología y biomedicina. Entonces, fíjate cómo hay una diversificación, pero real, tangible, y vanguardia, concreta, ¿no? Y vanguardia de la ciudad de Neuquén. Entonces, me parece que la provincia tiene que ir en ese camino, efectivamente, porque el horizonte de los recursos no renovables está acá, digamos. Uno puede pensar, 40 años, 30 pasan años, rapidísimo. Pero pasa. Hace 10 decíamos si Vaca Muerta iba a ser posible. Exactamente. Sí. Entonces me parece que hay que pensar en esa diversificación. Eso es central para la provincia de Neuquén. Bien. Fernando, un gustazo como siempre. Gracias, muchísimas gracias por venir a Modo Shale. Seguramente nuestra audiencia agradecida. Y te pueden seguir leyendo en Economía paso a paso, el libro de Editorial Galerna, donde hablas de todos estos ejes y muchos otros. Es un tema de divulgación que sirve para eso, para el debate, para la charla con amigos, con la familia, es eso. Bien. Gracias por tu paso por aquí por Modo Shale y ayudarnos a mirar un poquito más hacia adelante y lo que está pasando aquí en la capital neuquina. Gracias a ustedes.